Este auto es tracción trasera y es muy divertido hacer estas aceleraciones. Una sensación de que le falta fuerza de frenado, el asistente de voz es muy entrometido. Estoy muy molesto con Škoda por este SUV, y es que la marca no te cuenta todo lo que realmente tiene este SUV, que es mucho más impresionante de lo que ellos afirman. Empezando por el equipamiento, ellos afirman que tienen 6 bolsas de aire en la ficha técnica y realmente tiene 7, dado que tiene una entre el piloto y copiloto para que en caso de un choque no choquen entre sí, valga la redundancia. Otra cosa que no te dice la marca es que este auto tiene precalentamiento de baterías. Esto ayuda a que en el momento que vayamos a cargar, la carga sea mucho más rápida, y en verdad eso está demasiado bien. Y por no mencionar que la marca dice que este auto tiene control crucero, pero en realidad tiene Travel Assist, que es como un control crucero adaptativo que va a poder guiar el auto fácilmente y de forma muy avanzada. ¿Cuántos más secretos nos esconderá Škoda con este Elroq? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña bastante completa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El Škoda Elroq mide 4 metros con 48 de largo, 1,88 de ancho y 1,65 de alto. No es gigante, pero tampoco pequeño, y eso le da un maletero de 470 litros, que si abates la segunda fila, se convierte en 1580 litros listos para un viaje más cargado. Hay un número que quiero que recuerde porque más adelante será importante, y es que esta versión 85, la única que se vende por ahora, pesa poco más de 2,1 toneladas en vacío. Toda esa masa la mueve un único motor eléctrico en el eje trasero, que entrega 282 caballos de fuerza y 545 Nm de torque, alimentado por una batería de 82 kWh. Según el ciclo WLTP, eso se traduce en hasta 581 km de autonomía. En cuanto a equipamiento, Škoda no quiso marearnos con opciones y hay una sola versión, y viene con todo lo que esperarías de un SUV eléctrico moderno y un poco más. Primero, tendremos 7 bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, asistencia de cambio de carril, detector de punto ciego, control crucero adaptativo y cinturones ajustables automáticamente. También tendremos volantes con calefacción, llave inteligente con encendido y apagado automático, pantalla de 13 pulgadas con conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, programación para precalentar la batería y temporizador para el climatizador del habitáculo antes de entrar. Claro, no todo es perfecto, y aquí llega el golpe. Con todos los bonos incluidos, el Elroq arranca en 38.990.000 pesos como tal. Bueno, comenzando por detalles del exterior, el frente particularmente creo que es la parte más atractiva de este SUV, con toda esta línea negra que, bueno, bordea lo que es parte de las diurnas, que corta hasta acá, y esta zona central que debe ocultar sensores para lo que son las diferentes asistencias de conducción. En verdad se ve bastante bien, por no dejar de mencionar que este es el primer Škoda que no lleva el logo redondo, y ahora va a ser de esta tipografía, que muchos lo criticaron, pero para mí realmente se ve bastante bien. Las ópticas, que están un poco más abajo, ocultan también lo que son una entrada de aire para mejorar lo que es el coeficiente aerodinámico, que también es muy bueno, es de 0,26, que para la altura de un SUV eso es una muy buena cifra. También considerar que estas son de tipo reflector y no de tipo proyector, dado que existe una versión con matriciales, pero esa no llegó acá a Chile. Y las intermitentes se ocultan en lo que es la parte de arriba, que ahí podemos ver cómo son. En la parte de abajo, bueno, tendremos todo este cubrimiento negro que rodea todo el auto, y en la parte de abajo del labio tendremos esta especie de moldura que es de diferente color, pero es plástica como tal, por más que aparente ser metálica. A ver, por los laterales, como te mencioné, tenemos todo este cubrimiento que le da una apariencia de SUV bastante capaz, por decirlo así, y tendremos esta línea que empieza desde la óptica delantera, cubre todo el auto hasta la óptica trasera, y esta moldura para darle una apariencia, no sé, más todoterreno, por llamarlo así. En cuanto a llantas, bueno, tendremos estas que son de tipo aerodinámicas, que ocultan mucho lo que es las pinzas del freno, y tendremos medida diferente. Acá tendremos 235/55 aro 19, y atrás tendremos 255/50 aro 19. Esto es dado que este auto es tracción trasera y necesita mayor agarre en esa zona como tal. El retrovisor se ubica dentro de lo que es la chapa de la puerta, y dejando esta ventana como espacio libre para mejorar lo que es la visión, que ya vamos a ver dentro del vehículo. Y bueno, tendremos un cerrado de puerta muy sólido, materiales muy duros, eso se agradece, y también tendremos apertura y cierre sin llave, y eso también funciona muy bien, y funciona en todas las manillas. El cerrado de la puerta de atrás cierra muy bien también,
bastante sólido, al igual como vimos adelante. Y en la parte de atrás, en verdad acá se parece mucho a lo que es el Kodiaq de la primera generación con el facelift, y muy parecido al Enyaq también, pero no se ve mal. Como puedes ver, todo el cubrimiento negro también llega a la zona trasera, y tendremos, al igual que adelante, como esta parte que simila el metal, pero simplemente es una pieza de plástico de otro color. Tendremos como estas salidas de aire que realmente son solo decorativas, pero también le dan como un apartado un poco más deportivo al SUV. Tendremos un spoiler también bastante pronunciado, mira todo el tamaño que es. Y lo que sí podríamos criticar es que este auto no tiene apertura automática en el portón. Por el precio yo creo que eso hubiese sido lo mínimo a pedir. El maletero, a ver, muy típico Skoda, muy cargado de manidades. Tendremos como estas bandejas en 2 pisos, que eso ayuda a dividir la carga y está bastante bien. Tendremos muchas manidades, desde una alfombra con doble cubierta, por decirlo así. Tendremos esto que se coloca en la alfombra para sujetar la carga, y abajo tendremos lugar para guardar cosas, pero no tendremos rueda de repuesto, dado que este auto, bueno, tiene que guardar lo que son todas las baterías. Podríamos guardar sí un kit antipinchazo en esta zona, y a ver qué más. Y también tenemos una toma B12 en esta zona, luz LED, y la posibilidad de tumbar lo que es la mola de remolque que sale acá. Tú tienes que terminar la acción ya sea para colocarla, y para sacarla sería igual. Bastante fácil. También tendremos estas especies de ganchitos que salen acá para colocar bolsas como tal, y en verdad es un maletero bastante cargado. Hay que considerar que ahora la típica palita de Skoda se oculta acá y no en la tapa de benzina. Lo que sí me parece raro, Skoda habitualmente ponía como una especie de agarradera acá colgando, y ahora no la coloca. Entonces tú tienes que terminar la acción acá. Creo que era más práctico la agarradera como tal. Eso sí creo que deberían volverlo a colocar. Bueno, antes de entrar al interior, hay que mencionar que este auto tiene encendido automático. Bueno, más allá de las manillas que te dan la apertura y cierre automático, yo al sentarme en el auto y presionar el freno, el auto se enciende automáticamente. Al igual que si me paro, por lo menos simplemente me paro del asiento, ahí el auto se apagó y te da un aviso que el auto quedó apagado. Eso está bastante bien. Considerar que lo que es las puertas tienen una iluminación ambiental que cuando abre se coloca en rojo. Las 4 puertas tienen esto, y es lo mismo que vimos al Kodiaq, que cuando se abren te colocan la iluminación en rojo para avisar al conductor que venga por este carril de que, bueno, tienes la puerta abierta. Eso me gusta. A ver, en el interior es muy parecido al Octavia, dado que tiene las mismas botoneras en esta zona de acá abajo. Es muy fácil de aprender también. Primero, los materiales, porque he montado a varias gente en este Elrob y la calidad de los materiales no le gusta. A ver, es blanda por donde toques, tienes plásticos blandos acá, como una especie de tela en las puertas. Lo que no gusta es el tacto de esta tela, porque muchos la consideran que se siente pobre, pero a mí en lo personal me gusta, se siente de calidad, no son plásticos duros, es una tela, es raro ver dentro de un tablero, pero a mí en realidad me gusta. El tablero sí hay que considerar que es muy profundo y es también raro, pero a ver, no se ve mal, tampoco te entorpece la vista, hace decir que el auto se siente un poco más largo, pero realmente no lo es, y bueno, a considerar por si acaso. Tendremos un pequeño cuadro de instrumento, como puedes ver, pero a ver, te da la información necesaria que vas a usar en el día a día. Te avisa de los asientos, en este caso de que no tienen el cinturón. Aquí te avisaría las asistencias de conducción, pero en este caso me está avisando del cinturón. Y en el centro te da lo que es velocidad. Y si colocaría la marcha, bueno, me diría la marcha, por lo menos ahorita estoy en D o en B, y marcha atrás. Este auto hay que mencionar que no tiene pare, simplemente tienes que poner lo que es el freno de mano para que se ponga como una especie de pare como tal. A ver, antes de seguir con el cuadro de instrumentos, mencionar que aquí tenemos la botonera para lo que son las luces, aquí para la antiniebla de atrás, y tenemos un botón para abrir la guantera, que es bastante pequeña, pero se agradece por lo menos que esté como cubierta de alfombra en la zona abajo por si quieres colocar monedas, y se abre siempre con ese botón. No es que sea eléctrica, simplemente libera el mecanismo. Siguiendo por lo que es el control de los elevalunas, bueno, también tendremos el control de lo que son los retrovisores, que son eléctricos, y tendremos el seguro de los niños, que es individual en las puertas traseras. Tendremos una agarradera que es especie flotante, muy parecida a lo que se ve en el Skoda Octavia. En el volante, a ver, tendremos para lo que es parte en multimedia y para aprender lo que es la calefacción de este lado. Por este lado tendremos lo que es intermitentes, y más abajo tendremos lo que es el control crucero, en este caso Travel Assist, que se maneja todo desde acá. Por este lado tendremos para manejar diferentes opciones, ya sea del cuadro de instrumento o también para manejar las diferentes ayudas a la conducción, en este caso solo limitador, ahí control crucero adaptativo normal, y aquí Travel Assist, que bueno, va a ser literalmente todo. Y bueno, pues siguiendo por acá tendremos lo que es el control de los limpiaparabrisas. Siguiendo al infoentretenimiento, a ver, es muy parecido a lo que vimos en el nuevo Octavia, en el nuevo Kodiaq. Es una pantalla de 13 pulgadas que
va relativamente bien. Esta sería como la pantalla principal, que va bastante fluida. Abajo tendremos funciones del climatizador, que también puedo ingresar desde el botón de acá abajo. Y bueno, estas serían varias funciones que podemos hacer, atajos directos automáticos como el calientapiés, el calientamanos, y a ver, funciona bastante bien. Aquí se agradece tener el calientamanos porque prende lo que es la calefacción del volante como tal. Estos son diferentes ajustes del vehículo, ya sean del vehículo como tal, funciones del exterior, funciones del interior, también cambia lo que es la iluminación ambiental. Tendremos funciones de carga, que bueno, aquí te dice cuánto es la capacidad de carga en este minuto, y algo que tiene este auto que me encanta, que como te mencioné al principio, es la posibilidad de precalentar las baterías para que el proceso de carga sea mucho más rápido. Eso en verdad es un plus que muchos autos eléctricos no tienen, y esto se agradece. Esto también es como para ajustar hasta cuánto quieres cargar, que se cargue hasta el 80, y así optimizas la vida útil de la batería. Aquí tendremos las asistencias, que este auto está muy cargado: Line Assist, advertencia de falta de tensión, advertencia de cansancio, Front Assist, control crucero adaptativo, y Side Assist, que es asistencia de cambio de carril. Estas serían lo mismo, pero verla en una vista 3D. Aquí tendremos funciones del aparcar, que bueno, solo te muestra la cámara. En este caso solo tenemos cámara de retroceso. Ahí también hubiese pedido una cámara de 360 grados, pero a ver, se agradece por lo menos tener una cámara y se ve relativamente bien. Perfil de conducción, que serían los diferentes modos de manejo. Si nos vamos al individual, aquí podemos ver todo lo que cambia. Tendremos desde la dinámica de la marcha, la dirección, la dureza, la propulsión, que sea más reactiva o no. Tendremos hasta el sonido del motor, que puede ser entre modo Sport o normal, el comportamiento del control crucero y el climatizador, también su comportamiento. Tenemos la función del climatizador, que se puede temporizar, es decir, puedo configurar una hora todos los días. Salgo a las 6 de la mañana, puedo configurar que el auto todos los días a las 6 de la mañana ya empieza a precalentar lo que es el habitáculo del auto. Eso está también bastante bien. Y por último, cambiar lo que es la iluminación ambiental con perfiles o un modo personalizado, donde yo puedo cambiar ya sea la tonalidad desde arriba o las tonalidades de abajo, que pueden ser estas también. Y aquí la potencia como tal, si quiero que aquí brille o no, o acá que brille o no. Eso también está muy bien, muy personalizable en cuanto al aspecto de la iluminación. Arriba tenemos atajos que puedo personalizar. Si dejo presionado, puedo cambiar entre todos estos, que está bastante bien. Si bajo por el centro, tengo también otros atajos que también puedo añadir o sacar si quisiera. Y arriba, bueno, puedo acceder al menú del volumen, lo que no tiene perilla este auto, pero sí tiene esto para subir y bajar el volumen, que es como lo que vimos en el Octavia. Y en este lado como un centro de notificaciones, y este botón que no hace nada, al igual como vimos el Kodiaq y el Octavia, que no hace nada. Y aquí te avisa si tienes un teléfono cargando y si realmente está cargando. El mío no está cargando, te avisa, porque mi teléfono tiene una funda con MagSafe y esto da error siempre en los cargadores inalámbricos. Por abajo también tenemos otro tipo de atajos, ya sea para la música, para el teléfono y para lo que es el Apple CarPlay, que es inalámbrico y funciona bastante bien. Atajos también para el menú y para funciones que ya tiene el auto, ya sea configurar el sonido, ajuste del infoentretenimiento y consejos. Y también tendremos el asistente Laura, que al igual como vimos en el Octavia y Kodiaq, nos funciona de lo más práctico. Por lo menos si le digo, llévame al Costanera. Tu sistema de infotainment no dispone de navegación. Bueno, eso sí es cierto. Este Elron no le equiparon navegación. Vamos a preguntarle algo que sí siempre hacen bien, que es el climatizador. Coloca la temperatura a 20 grados. De acuerdo. Ajusto la temperatura a 20.0 grados. Esa es la única función que siempre logro que hagan. Más allá de eso, en verdad, no parece un asistente bastante práctico como tal. Bueno, siguiendo por abajo tendremos atajos directos, ya sea para el menú de la asistencia de conducción, para los modos de manejo que puedo ir cambiando mientras voy presionando el botón, para la función de estacionamiento que te va a mostrar solo la cámara y los sensores, para las intermitentes, el bloqueo de las puertas, un botón para ingresar al menú del climatizador como te mencioné, y atajos directos para lo que es desempañar los vidrios traseros y delanteros. Más abajo, como te mencioné, el cargador por inducción, que es ventilado. Skoda dice que en la ficha tiene dos, pero realmente tiene solo uno, porque acá no tiene nada y ni siquiera cabe mi teléfono, que es un Pro Max, para que lo tengas en consideración. Más abajo, bueno, tendremos este portabebidas que se puede agrandar con esta moqueta en el centro que se puede sacar, y como para colocar una tarjeta acá. Abajo también tendremos una zona de carga, dado que, bueno, al no necesitar una caja mecánica para cambiar las marchas, se gana ese espacio como tal y está iluminado. La caja de marchas me hubiese gustado que lo hubiesen colocado acá como hicieron en el Kodiaq,
pero bueno, capaz eso lo van a colocar en un facelift como tal. Tendremos el freno de mano que es electrónico, pero no tiene auto hold, cosa curiosa, como para colocar monedas. Y esta zona que también es bastante amplia, también podría caber tu teléfono si quisieras. Siguiendo al box, hay que mencionar que este es uno de los box más prácticos que he visto dentro de un auto, porque tiene muchas funciones. Primero, tiene esta consola que se puede sacar fácilmente, y abajo tendremos como una especie de cubierta que uno pensaría, oh, puedes guardar cosas sin que se vayan moviendo mucho, y adicional tienes esta tira como para colocar cosas y que realmente no se vayan moviendo, pero si quisieras, esta pieza sale por completo y aumentando el espacio de carga. En verdad es bastante profundo. Capaz hubiese pedido, no sé, iluminación o un climatizador ahí, pero en verdad está bastante bien toda esta funcionalidad de poder personalizar lo que es esta consola central, que realmente es bastante práctica. Y bueno, el box también funciona como apoyabrazos, que se puede ajustar de altura, pero no longitudinalmente, pero tampoco le hace falta porque está en una pose bastante buena. Bueno, siguiendo por los asientos que son de tela, ahí bueno, sí se podría caer que por el precio hubiese pedido un mejor de materiales, pero a mí realmente me gustan los asientos de tela. Hay que mencionar que tienen cuero alrededor, pero donde tú tocas son de tela. A mí me encantan estos tipos de asientos, prefiero esto sobre el cuero, pero hay mucha gente en verdad que por el asiento prefieren siempre cuero. Lo que sí hay que mencionar que son de ajuste manual. Ahí también, bueno, se hubiese podido pedir un ajuste eléctrico, dado que esta es una versión que se denomina tope de gama. Siguiendo por la guantera, a ver, es bastante profunda, muy parecida a la Octavia, está iluminada y está relativamente bien. Por el techo tendremos retrovisor electrocromático, iluminación LED que prende táctilmente, tapasoles con su iluminación, tanto piloto como copiloto, y capaz también un portagafas no hubiese quedado mal, pero a ver, relativamente de equipamiento podríamos decir que está medianamente bien, pero hay que considerar que es un producto caro. Vale 40 millones, 39 millones dependiendo del bono que puedas conseguir. Así que con eso vamos a la zona atrás a ver qué nos ofrece. Bueno, en las plazas traseras el espacio es muy bueno. Considerar que los autos eléctricos siempre tienen las banquetas muy bajas porque bueno, tienes la batería por debajo y tienen que ganar espacio. Aquí, bueno, para mi altura está bastante bien. El asiento es como elevado y hace que tus pies como que no queden al aire y tengan como este cojín que bueno, te ayuda a tener mejor comodidad, especialmente para un viaje largo. Está muy bien eso. La luz ambiental que sigue hasta esta zona, la calidad eso sí ya peora en lo que es la parte de arriba, se mantiene la misma tela en la zona central y ya en la parte de abajo y todo lo que toques es plástico duro. En cuanto a amenidades, a ver, tendremos estos lugares como para guardar objetos y este para colocar tu teléfono. No tendremos la opción de un climatizador trizona y abajo, a ver, tendremos esta que se puede sacar si necesitas ocupar esta fila central y que tiene portabebidas que son ajustables. También tendremos un apoyabrazo central que es muy parecido al del Octavia y aquí se puede colocar el accesorio que vimos en el Kodiaq, que aquí no lo trae, tendrías que comprarlo por separado. En cuanto a altura, a ver, es bastante bien, es típico de un SUV, tendremos iluminación LED que es muy parecido también a lo que vimos en el Octavia. Espacio de atrás muy cómodo. En verdad me gusta este detalle de lo que es el cojín. Eso está bastante cómodo. Del resto, a ver, es un SUV bastante bien para una familia pequeña. Y antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme prestado esta unidad y hacer la reseña correspondiente. Como siempre te invito a cotizar con mi código PARILICARS, el cual si lo usas en tu cotización puedes tener una especie de descuento en dicha cotización. Así que esperas, cotiza con mi código PARILICARS y obtén ese Skoda que tanto deseas. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo del Skoda Elroq. Voy a mencionar algo porque no sé si lo voy a decir al principio del video o si lo dije lo vuelvo a repetir porque es un punto muy importante, y es que este auto curiosamente no tiene freno de disco en la zona trasera. Y bueno, ya te voy a contar mi experiencia, cómo se siente eso al momento de querer frenar bruscamente cuando, bueno, realmente necesitemos toda esa fuerza de frenado, dado que esto es un auto que no es nada liviano. También vamos a considerar lo que es el consumo, lo voy a decir al final de lo que hayamos terminado esta prueba de ruta. Y a ver, empecemos por lo que siempre menciono, que es el motor. Tiene una potencia muy considerable, y también mencionar que este auto, bueno, ahorita arranqué y tiene prensores de cinturones, y eso ayuda primero a que te mantengas siempre en tu asiento, especialmente cuando tomas una curva muy pronunciada, y eso realmente se agradece. A ver, como te mencionaba, este motor sin duda tiene la potencia suficiente para poder mover este vehículo, que a ver, no es nada liviano, de 2.1 toneladas, así que tiene que tener potencia suficiente para poder mover este vehículo. La potencia es muy inmediata, obviamente es un eléctrico, la entrega inmediatamente, pero tampoco al punto de que te fatigue, porque los autos eléctricos tienen este problema, que bueno, no saben muchos, que al hacer tantas aceleraciones constantemente, tan repentinamente y de golpe, esto puede llegar a fatigar. Acá Skoda lo ha hecho muy bien.
este auto es tracción trasera y es muy divertido hacer estas aceleraciones. Entrega la potencia, pero no bruscamente al punto de que no te fatigue. Es un auto que sin duda prioriza mucho la comodidad del andar. Me gustaría probar este auto con la tracción en las 4 ruedas, pero no sé si Skoda tenga en sus planes traer esa versión, porque si ya esta es cara, aquella va a ser mucho más cara. Esa no prioriza tanto el consumo ni la distancia que te pueda dar, sino ser un auto un poco más deportivo. Acá prioriza más dar mejores consumos, dado que tiene la batería más grande y sin necesidad de impulsar las 4 ruedas. Así que potencia no le falta a este auto y tampoco se siente tan abrupta, pero sí hay que considerar que es un auto rápido. Este auto hace el 0 a 100 en 6 segundos, así que es uno de los Skoda más rápidos que he manejado. En cuanto a insonorización, está muy bien logrado. En verdad felicito al grupo Volkswagen por esta plataforma, les quedó muy bien insonorizada. Tiene ruido de rodadura, pero hay que considerar también que el ancho de las ruedas es bastante considerable, pero no molesta. Tiene el ruido de rodadura mínimo aceptable, por decirlo así, y el viento también está muy bien insonorizado. Así que en cuanto a ruidos, está muy bien logrado el rock como tal. La dirección, a ver, tiene la posibilidad de cambiar lo que es la dureza y se agradece. Es bastante asistida, muy precisa, típico del grupo Volkswagen, así que eso hay que darle un buen mérito por eso. En cuanto a suspensión, allí es raro, porque en verdad pensé que esto era un auto que iba a buscar ser muy confortable, que es lo que nos tiene acostumbrado la marca. Lo vimos en el Kodiaq, en el Karoq y en el Octavia, y acá es todo lo contrario. Acá me recuerda más al Fabia, que es uno de los pocos Skoda que tiene la suspensión tirada a rígida. Aquí sin duda es rígida, y eso que tiene un muy buen perfil este auto, y aún así cuando te comes alguna imperfección se siente mucho y es bastante raro. Pensé que Skoda iba a priorizar un poco más lo que es la suavidad o el confort de marcha como tal. No es al punto de molestar, pero bueno, cuando vayas en un camino de empedrados o tengas que pasar un lomotor que tenga imperfecciones, se va a sentir mucho esa suspensión totalmente rígida. Bueno, esto ayuda en que en carretera se maneje muy bien el auto, se maneje muy estable. Es un auto que sin darte cuenta agarra mucha velocidad y no te percatas de las sensaciones. Eso está también muy bien. Prefiero una suspensión rígida que una suspensión suave, sin duda. En cuanto a visibilidad, este auto es relativamente bueno adelante. Bueno, tiene, como te mencioné, los espejos pegados a la chapa y te da una visión muy panorámica de la parte de adelante. Es raro todavía, es tablero que es muy profundo, pero como te dije también no te quita visión, así que por delante tienes una muy buena visibilidad. Atrás, bueno, SUV tiene muchos puntos ciegos. Se agradece por lo menos que los retrovisores son bastante grandes y esto ayuda a que tengas un muy buen panorama, y adicional tienes el sensor de puntos ciegos, pero atrás no es la mejor visión que he visto. Y a ver, acelerar este auto, sin duda es un auto que fácilmente, como te menciono, llega a los 100. Simplemente ponemos modo Sport y no podemos apagar el control de tracción al igual que el Kodiaq, pero yo creo que tampoco haría falta, porque imagínate todo ese torque en la zona de atrás, hay que controlarlo y hay que tener el respeto a este auto. Entonces recomendaría, si de alguna forma encontraras cómo desactivar el control de tracción, no lo hagas. Bueno, aquí frenamos completamente, aceleramos a fondo. Y frenamos. Hablando de frenar, este auto, como te mencioné al principio, tiene freno de tambor atrás. El auto no es que se le siente que le falte fuerza de frenado, porque realmente los frenos adelante hacen muy bien trabajo y casi pocas veces vas a usar los frenos dentro de un vehículo eléctrico, dado que tiene frenado regenerativo, que ya también vamos a hablar de eso. Pero este auto se siente raro la fuerza de frenado, porque todo se concentra en el eje delantero, y esto hace que el auto se incline mucho adelante y te hace sentir que realmente la fuerza del frenado no es la mejor, pero al final lo que te hace sentir es eso, que todo se va a la parte de adelante. En verdad, el asistente de voz es muy entrometido. Como te mencionaba, el frenado se siente que todo el auto se va adelante, y esto hace una sensación de que el auto le falta fuerza de frenado, pero cuando mides las distancias de frenados son las que te da un SUV de este segmento como tal. Así que no es que le falte, sino es la sensación que te da, que es bastante rara. El radio de giro es muy bueno, para las dimensiones del vehículo está bastante bien. Y bueno, aprovechando que estamos en una bajada, vamos a poner modo B, que es un frenado como todo eléctrico regenerativo, que al soltar el pedal del acelerador el auto se va a frenar. Podríamos considerar que se puede manejar gran parte en ciudad usando este sistema. Casi pocas veces vas a tocar el freno, pero tiene dos inconvenientes para mí. Cuando quieres frenar por completo, el auto
no lo va a hacer. Es decir, a 1 kilómetro, 2 kilómetros va a seguir andando, lo cual me hubiese gustado la posibilidad de que con algunas paletas pueda cambiar esa fuerza regenerativa, si quiero más, si quiero menos. Y bueno, con eso llevo a mi segundo punto, que me hubiese gustado la posibilidad de controlar esta fuerza regenerativa. Simplemente puedo poner D, que sería el normal sin tanta fuerza regenerativa, o B, que es máximo. Así que me hubiese gustado poder controlar la fuerza regenerativa si la quiero más intensa o menos intensa. Y bueno, un punto que vamos a hablar de este Škoda son las asistencias a la conducción, dado que son muchas. A ver, tiene este famoso paquete que denomina el grupo Volkswagen de Travel Assist, que combina tanto asistencia de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, y todo esto lo conjunta en un sistema denominado Travel Assist. La cosa es que aquí lo conjunta en el control crucero, que esto hace que el auto, podríamos decir que se maneja solo, es decir, no va a ir de un punto A a un punto B, porque no tiene ni siquiera navegación L-Road, creo que ahí se cae, pero el auto literal, bueno, si las líneas están bien marcadas, el auto se va a redirigir solo, por decirlo así. Y dentro del grupo Volkswagen, creo que lo había probado en el Atlas, pero no tanto como lo he probado acá, y acá funciona bastante bien. Vamos a meternos a una autopista para probarlo, y bueno, aprovechando, mientras llegamos a la autopista, es que este L-Road, bueno, literalmente está nuevo, tiene 400 kilómetros y tiene unos ruidos pequeños en el maletero, pero bueno, es como típico Škoda. Lamentablemente tiene estos ruidos de interior de cabina que caracterizan mucho la marca ya. Ojalá se puedan corregir en una futura generación. No son molestos, pero yo creo que estos ruidos, bueno, siempre van en aumento después con el tiempo. Bueno, vamos a entrar a la autopista, activamos el control crucero adaptativo, en este caso el denominado Travel Assist. Y ya por lo menos ahí empieza a corregir y lo hace bastante bien, como puedes ver. Claro, aquí como estoy entrando a la autopista estoy tomando yo el control porque frena mucho, acelera mucho porque se me meten autos. Bueno, el auto tiene que mantener una distancia que me sienta seguro. Por lo menos ahí le dije que fuera a 100 kilómetros y acabé de configurar ya la velocidad. Y como puedes ver, el auto me mantiene literalmente centrado. Se me metió un auto en el carril de forma brusca y aún así no hizo ni una frenada que fuese, por decirlo también, denominada brusca. Todo bien sereno y eso me gusta. Supone que esto tiene esto que se llama asistencia de carril, pero nunca he logrado que esto funcione en un Škoda. Vamos a ver si aquí logramos que lo pueda hacer. El problema es que igual hay muchos vehículos y para cambiarse de carril está un poco complejo. Tengo que ir tocando el volante de vez en cuando en esta zona de abajo, pero el mantenimiento de carril, como puedes ver, funciona muy bien, bastante sereno. Por lo menos acá voy a intentar cambiarme de carril, pero como puedes ver no hace nada. Nunca he entendido cómo funcionan estos mantenimientos de carril, por más que lo activo en las asistencias. Por lo menos vamos a ver si está activado. Sí, está activado, pero no hace nada. Pero en verdad estoy sorprendido con este Travel Assist. Me hubiese gustado probarlo en el Atlas, a ver cómo funcionaba, pero acá funciona bien. Simplemente tienes que tocar el volante de vez en cuando acá y bueno, siempre estar pendiente de las condiciones del camino, porque pueden que no sean tan certeros estos sistemas, porque dependen mucho de cómo esté el camino como tal. Lo que hace cuando pones la luz de intermitente, te suelta el volante para que tú lo hagas, pero tampoco es que te dé asistencia, como se denomina, asistente de mantenimiento de carril y asistente de cambio de carril. Por eso digo que, raro, nunca he logrado que esto funcione. Lo desactivamos porque salimos de la autopista. Por lo menos ahorita estoy manejando con un solo pedal y por lo menos en estas velocidades de no más de 30 funciona bastante bien. De 35 kilómetros se puede ocupar muchísimo. Estoy intentando mantener un consumo razonable en esta prueba de conducción para que a ver cuánto es el mejor consumo que uno puede llegar a lograr. Me gustaría sí que Škoda me pudiese prestar este auto un poco más de tiempo y así poder hacer consumos de viaje, que creo que es lo que le importa mucho a la gente al momento de decidir comprar un auto de esto, porque sin duda en ciudad nunca te va a dar problema este tipo de autos eléctricos. El problema es cuando quieras salir de carretera, dado que la autonomía baja y adicional hay puntos de carga limitados, y es lo que siempre digo que es lo que limita una compra de un auto eléctrico para muchas personas. Ahora hablemos de los consumos que me dio este auto durante esta prueba. Tengo dos, uno que hice ahorita recién 21 kilómetros, un poco de aceleración como vimos y andar un poco en lo que es ciudad y un poco de autopista, y tengo otro que es de 88 kilómetros que lo reseté ayer y este tiene un poco de todo. Que bueno, el que me acaba de dar por lo menos me dice que hice 5,7 kilómetros por kilovatio hora, así que si multiplicamos eso por los 83 me estaría dando una autonomía real de 473 kilómetros.
kilómetros. Y ahora si agarro el cálculo que me dio ayer, o sea, desde que reseté la computadora ayer, que es de 5,6 por los 83, la autonomía real está en 464, lo cual, a ver, son cifras muy parecidas a lo que da el Model Y, pero el Model Y hay que considerar que es la que te dice la marca, hay que ver cuánto da realmente, que es inferior a esto. Así que para considerar el precio de este auto, yo creo que son autonomías bastante buenas que hace este Skoda Elroq. Ahora, hablemos si realmente vale la pena este Skoda Elroq. Hay que considerar que es bastante caro. El precio más accesible que puedes obtener por este Elroq es de 39 millones si lo compras con financiamiento, así que no es nada barato. Pero considerando su competencia, que voy a poner por ejemplo al Model Y, para mí el Model Y, claro, viene un poco más equipado en cuanto a algunas asistencia de conducción, esta pantalla que mucho les atrae eso, pero este es un auto que da mejor autonomía que ese auto. Tiene el Travel Assist que funciona muy bien, muy parecido a lo que te ofrece Tesla, así que no está nada mal. Podría criticarle que no traiga portón eléctrico en la zona de atrás, eso me parece reprochable. También que no tenga luces matriciales, también podría ser reprochable, y que no tenga función de auto hold o sistema de navegación. Son cosas que por el precio me hubiese gustado, pero a ver, para mí se paga con lo que es el Travel Assist. Es algo que creo que vas a usar mucho en situaciones de viajes largos y se paga más con la autonomía que te entrega, que es muy buena. Creo que me atrevería a decir que una de las mejores autonomías en este segmento de SUV compacto. Sin duda la batería y los consumos que te da es increíble lo que hace este Elroq. Solo por esas situaciones yo lo consideraría como un producto a comprar, y es un producto que en verdad está muy bien terminado. Es un producto que nace del ID.3, que está años probados en Europa, así que este es un producto que ya tiene, por decirlo así, una prueba de durabilidad en el tiempo. Así que yo lo veo como una muy buena inversión si buscas un auto eléctrico y que sea SUV, porque sin duda es bastante increíble este Skoda Elroq. Y con eso terminamos el video por hoy. Suscríbete, dale like y nos vemos en una próxima reseña. Hasta luego.